preámbulos, vamos a hablar de esto que se llama la crisis del transporte global, algunos impactos y desafíos. Entonces, lo primero, para poder entender y hacernos un marco, hacer un frame de lo que viene, vamos a entender lo que mucha gente habla de causas. Eh, a mí particularmente no me gusta hablar de causas porque creo que las causas están todavía incluso mucho más escondidas que estos, pero sí tenemos unos drivers, que lo más interesante de los drivers es que nos ayudan a entender que juegan como causas, pero también juegan como soluciones. Vamos a intentar, en función de un análisis que hace Jan Hoffman, uno de las personas que más conoce de transporte global en el mundo, trabaja para la UNCTAD, para la organización, para la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que es, digamos, la máxima autoridad supranacional en temas de transporte global. Verán que nos vamos a concentrar particularmente en transporte marítimo global, y la razón es fundamental. La razón es que pues básicamente hoy cerca del 90% de las transacciones globales, cuando hablamos de flujos físicos, se mueven por buque, y cerca del 80% de lo que nosotros en general consumimos también se mueve por esa vía, dejando, digamos, a los otros transportes a los final, y entendiendo que de alguna forma, en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta pandemia, como si particularmente lo ha sido el transporte global, que hay que entender que es un tema de conexiones, no solo de desarrollo de economía, sino que también es un tema de seguridad global. El transporte hoy hay que entenderlo, el transporte marítimo internacional hay que entenderlo como un asunto de seguridad global. Entonces, básicamente cuando pensamos en los drivers, esos drivers son, vamos a hacer una estrellita de 5 puntas intentando entender un poco esto, y voy a entrar tanto como me sea posible en función del tiempo en cada uno de ellos. Hay un tema de escasez de equipos y un tema de espera. Ese tema de escasez de equipos y espera, ya vamos a ver, vemos un poco de qué se trata eso. En general, ponemos esto como primero porque es lo más visible. En general es lo que más se ve y lo que más termina afectando precisamente las operaciones físicas, nuestras operaciones de importación y exportación, digamos, nuestras operaciones de distribución física internacional. Entonces, en general lo ponemos primero porque ese es el que más se ve. Como digo, voy a intentar desarrollar cada una de ellas tan profunda como se pueda. Lo otro es una inversión en capacidad. Cuando hablamos de capacidad, tenemos que hablar en el caso particular del transporte marítimo de dos cosas. Tenemos que hablar de equipos, y esos equipos básicamente son buques, son motonaves, son embarcaciones, y obviamente son contenedores principalmente. Entonces, hay un tema que hoy es definitivo en función, y es qué van a seguir haciendo las empresas, a las cuales llamamos líneas navieras. ¿Qué van a hacer estas empresas en función de cuáles son sus decisiones a futuro, desde el punto de vista de crecer eso que llamamos la flota mercante global? ¿Qué va a pasar ahí? Eso también vamos a analizar. Un tema de consolidación competitiva. Es muy importante entender, vamos, en el transporte de contenedores particularmente, que es donde estamos viendo la gran situación problemática hoy. Ese mercado de los contenedores es un mercado que hoy tiene tres alianzas, digamos, competitivas. Esas alianzas son grupos de líneas navieras. En esas tres alianzas básicamente hay 10 empresas, es decir, son tres grupos que tienen 10 empresas adentro. Y esas tres alianzas que tienen 10 navieras adentro manejan el 85% del comercio de contenedores, lo cual nos dice que hay un asunto de consolidación competitiva que es igualmente ventajosa, igualmente peligrosa. Es decir, es una moneda con dos caras muy bien definidas, en las que la consolidación competitiva lo que nos permite es, pues, obviamente, entender digamos, una ecuación de capacidad muy buena, en la que pues, básicamente estas empresas lo que hacen es juntar todas sus capacidades. Eso tiene que verse como una cosa muy interesante, pero también tiene problemas desde el punto de vista de la operación, porque cuando tenemos una consolidación tan enorme, cualquier situación compleja en el mercado va a hacer que estas empresas tomen decisiones, y cualquier decisión de una empresa tan grande como estas, pues va a terminar afectando para bien o para mal el desarrollo del escenario, digamos, de comercio internacional completo. Entonces, esa consolidación competitiva hay que analizarla muy bien, hay que entender cuáles son los beneficios a futuro de esto. Muchas de estas empresas que están en el mar hoy están adentrándose en tierra para comprar más operaciones. Luego
entonces la consolidación competitiva no se da solamente por tema de rutas marítimas, sino que también se da por el tema de empezar y eso genera pues obviamente una situación compleja desde el punto de vista de integración. Lo otro es un tema que se llama IMO 2020. IMO 2020 es un protocolo que está pegado a OMI. OMI es la Organización Marítima Internacional. Para el caso particular del transporte marítimo, el transporte marítimo es vigilado, es regulado por una organización de carácter supranacional que se llama la OMI, la Organización Marítima Internacional, IMO en inglés. Y esa IMO es una agencia, digamos, del grupo de agencias que tiene Naciones Unidas. Y básicamente lo que ha hecho desde el año 73 es tener unos protocolos que básicamente trabajan digamos, en generar reducción de impactos sobre el entorno al transporte marítimo. Cuando decimos sobre el entorno es las costas, el agua, el mar como tal, y obviamente la atmósfera, porque hay que entender un tema de quemas de combustible, ¿no? El caso particular del transporte marítimo, lo que llamamos el búnker, que es la forma, digamos, comercial con los combustibles se mueven las motonaves en el mundo hoy. Es muy importante entender que hay un proceso acelerado de descarbonización en el que pues tienen que trabajar todas las navieras. Por efectos de pandemia, de alguna forma se ralentizó un poquito todo esto. Sin embargo, una vez el mundo, digamos, vuelva a retomar más o menos un curso normal de operaciones, tendría que venir otra vez con mucha fuerza la exigencia del cumplimiento de IMO 2020 porque está vigente desde el 1 de enero del año pasado. ¿Eso qué implica? Implica el uso de combustibles mucho más limpios. En el caso particular, la meta de IMO 2020 es reducir a cerca de 0.5 la emisión de lo que llamamos nosotros el anhídrido sulfuroso, el SOX, que básicamente es un agente altamente contaminante del aire, pero también hay que el transporte marítimo, si bien a nivel de tamaño es muy grande y aporta como, digamos, como sistema completo, aporta muchísima contaminación por efectos precisamente de esta quema de los combustibles. Desde el punto de vista de la comparación, el transporte más limpio que tenemos hoy es precisamente el transporte. Hay esa unidad de medida de la contaminación por efectos de la movilidad, cuando hablamos de transporte para carga en particularmente, hablamos de gramos de CO2 emitidos moviendo una tonelada de kilómetro. Es decir, es una medida, es una unidad, es un índice que combina gramos, que combina una hacia por una unidad digamos, de masa, ¿no? Entonces es gramos por gramos de CO2, en este caso particular, de gas carbónico, moviendo una tonelada por un kilómetro. El transporte marítimo, en las últimas mediciones que se ha hecho, generalmente la medida, digamos, promedio es 3 gramos. 3 gramos moviendo una tonelada por un kilómetro. Eso si lo comparamos, por ejemplo, con el tema del transporte aéreo, pues la ventaja desde el punto de vista del transporte marítimo es enorme porque el transporte aéreo es más o menos 560 gramos. Es decir, estamos diciendo que en esa misma unidad de medida, en ese mismo indicador, el transporte aéreo podría ser casi que unas 200 veces más contaminante que el transporte marítimo. Sin embargo, hay que entender obviamente el tema de escala. Ahí se hacen grandes esfuerzos y uno podría pensar, porque esto es un driver de lo que está, hay una especie de centro de gravedad en el mundo que están ofreciendo combustibles, digamos, limpios, lo que llamamos hoy los VLSFO, que son los combustibles que tienen bajos niveles de anhídrido sulfuroso, y obviamente eso también genera un desplazamiento bastante particular de las embarcaciones hacia lugares en donde se puedan conseguir de manera más fácil estos combustibles y que los precios sean obviamente más asequibles. Otra pregunta, o digamos cuando decimos que construimos ahora es desde el punto de vista de flota, ¿qué es lo que viene? Vamos a seguir construyendo buques del mismo tamaño que veníamos construyendo. Digamos, un poco hoy digamos, el listón en términos de transporte para contenedores está sobre los 24.000 TEUs, que son contenedores, unidades de containerización de 20 pies estándar. Y hoy esa barrera anda por el orden de los 24.000. Vamos a seguir creciendo, encontrar un poquito esa barrera, vamos a diversificar un poco más. ¿Qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la construcción?
Y no solo el tema de tamaño, sino además qué tipo de energía vamos a utilizar para poder movilizarnos, ¿no? Entonces, hoy de alguna forma moverse con energías híbridas o energías duales, todavía, digamos, se han hecho ensayos interesantes. Estamos pudiendo mover buques, por ejemplo, con LNG, con gas natural licuado, como lo hace la naviera francesa CMA, impulsados por LNG. Y lo que viene hacia futuro es buques autónomos. Una persona como Elon Musk ya ha dicho que el siguiente paso después de los automóviles va a ser precisamente el tema de los buques, que van a ser buques autónomos y buques eléctricos particularmente. Él dice que está muy fácil poderlo hacer, que simplemente es un tema de tamaño que ya tiene bastante bien estudiado, o sea que también veremos una electrificación más o menos constante de lo que es la flota global. Eso como para entender, digamos, las grandes razones. Ahora pensar un poco, vamos, de manera un poco más diluida, ¿qué ha pasado? Entonces tenemos una anécdota aquí que decimos que es una anécdota, pero es toda la historia. Precisamente, curiosamente, digamos, hoy es un día bien interesante como fecha. No sé si ya se han dado cuenta. Según los reportes científicos, hoy se cumple exactamente 2 años desde que se encontró el primer paciente COVID-19. Completamos 2 años exactos desde que el mundo conoció esto que vivimos tan complejo que fue la pandemia. Pero curiosamente también un 17 de noviembre, pero de 1869, se abrió en el mundo lo que llamamos un choke point. Un choke point es un punto importante de conexión y justamente hoy este punto que vemos acá, que divide, digamos, Egipto con otros países del Medio Oriente importantes e influyentes, precisamente esto fue lo que se cerró por efectos de una operación de un buque, en particular un buque bastante grande de la línea taiwanesa Evergreen, que se llama el Ever Given, que encalló en las aguas justo cuando hacía, digamos, el cruce por el canal de Suez, que básicamente es lo que es Mediterráneo, que es esto que tenemos aquí en azulito, con el Mar Rojo, que es lo que vemos acá. Es una situación muy compleja que nos permitió entender cómo una operación muy particular, en este caso un barco en particular, cómo puede bloquear la de comercio más importante que hay en el mundo hoy. Esto generó cerca de una pérdida que se pudo calcular en cerca de 400 millones de dólares por hora que estuvo parado acá. Cerca de 200, vieron los 6, casi 7 días que estuvo este buque encallado acá. Y lo importante de entender eso es que, aunque esto pasó en marzo, por un tema de ralentización, digamos, de lenta toda la cadena de efectos de poder recuperar, las reacciones que hay que hacer para poder, digamos, volver a normalizar esto, incluso hoy todavía se están pagando, muchos meses después. Y un ejemplo interesante es, por ejemplo, para la complejidad de las operaciones a esta escala, es entender que esto ocurre hace menos de un mes, lo que les voy a mostrar en estas dos fotografías. El caso particular del encallamiento del Ever Given acá en esta zona, lo que lo de dejar esperando los buques que ya iban en este curso sobre el Mar Rojo, pero en algunos casos, algunos que no habían entrado por acá, por Bab el Mandeb, por el Estrecho de las Lágrimas, es hacerlos girar por Cabo de Buena Esperanza, obviamente alargando los tiempos, alargando, pues obviamente los temas de costos y generando un atraso completo de las cadenas. Lo que les quería comentar que hace menos de un mes vimos es que, aunque esto ocurrió en marzo, este encallamiento, estas son las fotos del Ever Given una vez que ha sido reflotado, una vez que se quitó de ahí, dejó de estorbar, por ponerlo de alguna forma, porque literalmente generó un tapón en ese que ya es un cuello de botella en el trayecto más importante de transporte marítimo a nivel del mundo, que es pues, el trayecto que conecta particularmente la costa del Mar de China con la costa del Mar del Norte en Europa. Y aquí tenemos, pues obviamente, las afectaciones después de que el buque ha sido reflotado. Y esta foto es cuando se encuentra ya en dique seco en China para poder ser reparado esta parte en particular del buque que se llama el bulbo de proa o el espolón de proa. Es increíble que se haya tomado un montón de tiempo para poderlo llevar, casi medio año para poderlo llevar acá. Afortunadamente ya se hizo la reparación, ya está, digamos, reparado, ya está nuevamente listo para volver a operar en condiciones más o menos normales. Interesante entender
esto, ¿no? Hemos visto una China muy complicada desde el punto de vista de muchas situaciones complejas desde el punto de vista de, am, es decir, una cantidad de situaciones particulares que han llegado en un mismo momento y que tiene la red de puertos, o la ha tenido básicamente colapsada por un tiempo importante todo este año. En los puertos más importantes del mundo, desde el punto de vista de containerización, por ejemplo, el puerto número uno sigue siendo Shanghái hoy en movimiento de TEUs en el mundo, movimiento de contenedores, y el tercero es un puerto que se llama Ningbo. Nosotros vimos cómo hasta mediados de este año, puertos como Shanghái y puertos como Ningbo tuvieron precisamente situaciones complejas de cierre, particularmente por rebrotes de COVID. Es decir, el mundo todavía no puede decir que está libre de esto. Ya están viendo todos ustedes cómo hay unos rebrotes impresionantes en Europa en particular en este momento. Se están dando unos rebrotes que, digamos, de alguna manera se previeron, pero siempre se quisieron evitar y no fue posible evitar eso. Hay una cantidad, hay un movimiento muy fuerte antivacuna en Europa que no ha permitido pues, que no se logren los niveles de inmunización que se esperaban, y esto va a generar todavía muchas más situaciones complejas. Lo mismo ocurre en China, aunque no nos demos mucho cuenta, no recibimos toda la información que a veces quisiéramos, pero situaciones muy complejas desde estos puertos, ¿no? Hay que entender que hay 7 puertos sobre el mar de China muy importantes, que desde el punto de vista de volumen son cerca del 80% de la carga que se va a mover, al menos de los contenedores en el mundo. Es increíble el tamaño que tiene esto, y no solamente porque conectan con el mundo, sino porque también estos puertos están conectados entre ellos, es decir, hay un comercio que es el que más crece y el más grande en volumen, que es el comercio precisamente de China consigo misma, que es lo que llamamos el Intra-Far East Commerce, y ese comercio intra-Far East del cual nosotros no nos enteramos mucho, pues precisamente es muy complicado, y eso hace que China no pueda operar como nosotros esperaríamos que pasara. Es muy importante entender la nueva dinámica del mundo desde el punto de vista de estas cadenas globales de valor, porque si no lo entendemos, pues básicamente lo único que vamos a poder es recibir embates de todo esto, recibir afectaciones, y muchas veces nos quedamos, como decimos en Colombia, un poco sanos desde el punto de vista de qué es lo que está pasando y por qué estamos viviendo esto. Gran parte, como les digo, de lo que se vive es situaciones desde el punto de vista climático. Hay puertos que han tenido que ser cerrados, por ejemplo, por temas de tifones. Hay temas que han tenido hay puertos, operaciones, digamos, afectadas en puerto por temas de inundaciones, que muchos de estos puertos son puertos fluviales, que en ciertas épocas del año, pues obviamente por el tema de las lluvias, se afectan por temas de demasiada carga sedimentaria para estos puertos. Eh, una cantidad de situaciones complejas. Eso es muy importante, repito, que tengamos esto en el radar, porque la reconfiguración de China como, digamos, gran suministrador del mundo, hemos visto que tiene unos efectos poderosos si se juntan una cantidad de situaciones o de variables que pueden afectar este entramado, que es un entramado muy complejo, y es un entramado increíblemente delicado, es muy sensible y muy vulnerable. Termina afectando, obviamente, nos termina afectando a todos. Otra cosa importante es el tema de la congestión. Se ha hablado mucho de la congestión, de lo que pasa en puertos. Lo que hay que entender es que, pues en general, yo ya no hablo de crisis de contenedores, porque hablar de crisis de contenedores es solamente ver la punta del iceberg, ¿no? Creo que esto empezó en algún momento como una crisis de contenedores, pero tendríamos que entender hoy que ya no podemos seguirle llamando a esto crisis de contenedores, entre otras porque no hay falta de contenedores, es decir, no hay falta de unidades. El mundo venía creciendo a un nivel normal. Las unidades de contenerización que existen hoy, los contenedores que existen, son los contenedores que se pueden utilizar para la flota que tenemos hoy. No, si no crece la flota de buques, no tenemos necesidad de tener más contenedores. Y lo que hay es un problema de colocación. Hay un problema de lo que llamamos, hay un imbalance. Y ese imbalance nos dice que sencillamente hay contenedores que están quedados en ciertas partes. Hay, digamos, ejemplos en el mundo muy claros. Buenaventura, por ejemplo, a principios de este año, con efectos del paro, acumuló una enorme cantidad de contenedores, pero estamos viendo cómo en Inglaterra, por ejemplo, algunas ciudades intermedias, puertos importantes como Dover, puertos importantes como Liverpool en Inglaterra,
están pidiéndole a aeropuertos pequeños de ciertas ciudades de Inglaterra que dejen de operar para poder llevar contenedores a las pistas de los aeropuertos, una cosa que jamás pensamos que se podía ver. Y básicamente es por el imbalance que decimos, hay una cantidad de contenedores vacíos donde no deberían estar y en algún lugar, pues obviamente faltan contenedores. Repito, la ecuación global no es que falten contenedores, sino que los contenedores están donde no deberían estar y ese es el gran problema que está generando esto. En el caso particular de Estados Unidos, hay que entender una situación muy particular con Estados Unidos. Cuando uno ve el mapa de los puertos más importantes del mundo, de los 10 puertos más importantes del mundo, uno no ve que ningún mapa digamos, ningún puerto toca el mapa de Estados Unidos. Es curioso porque sigue siendo la primera economía mundial. Y es un poco como complejo de entender cómo la primera economía mundial no tiene un puerto en la lista de los 10 puertos más grandes del mundo. Y eso tiene que ver con que Estados Unidos es un mercado que consume mucho dentro de sí mismo y que, digamos, ha potenciado desde finales de los 90 o desde principios de los 90 una enorme red de comercio intrarregional, que es lo que antes se llamaba el NAFTA, que hoy se llama el TEMEC, que es el Tratado de América del Norte o el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Ese TEMEC lo configura como un gran comercio y ese comercio se da en general por modos que no necesariamente son el modo marítimo. Estados Unidos es un gran exportador de productos que no necesariamente son productos que necesiten contenerizarse. Y eso también explica por qué, digamos, no es un gran jugador. Como no tiene esa calidad de gran jugador, pero es además un gran país, es una gran economía, este desequilibrio termina afectándolo fuertemente porque no tiene una capacidad de respuesta. Pero a eso tenemos que agregarle situaciones operativas como, por ejemplo, hoy tenemos un déficit de cerca de 80.000 conductores de camión en los puertos americanos. Entonces, el problema que podría resolverse básicamente, digamos, poniéndole más velocidad a los puertos para que descarguen más rápido los buques, que fue lo que pidió hace cerca de un mes y medio el presidente Joe Biden. Él mismo, el presidente Joe Biden, salió digamos, en una rueda de prensa en cadena nacional diciéndole a los puertos, principalmente el puerto de Los Ángeles y de Long Beach, que son de los que vamos a hablar, que por favor ampliaran sus operaciones y que trabajaran sin descanso para poder descongestionar esto. El puerto dijo, estamos listos, estamos operando incluso a esos tiempos, pero si no tenemos camiones que saquen los contenedores y que devuelvan los contenedores al puerto, pues poco vamos a hacer. Hay una crisis compleja del transporte en Estados Unidos, faltan 80.000 conductores de camión en este momento, y el tema es que se va a complejizar a futuro. Se dice que para 2030, es decir, para cerca de 10 años, ese déficit va a crecer a 160.000, es decir, se va a duplicar el tamaño del déficit de conductores. Entonces eso empieza a generar unas cosas complejas que son cuellos de botella. Aquí podemos ver, esta es la foto de cómo se ve, esto es del día de hoy, la tomé hoy, esto es de una página que se llama Vessel Finder. Y en Vessel Finder básicamente uno puede ver esto que son los mapas de densidad. Esto es como se ve hoy. Si ustedes ven aquí hay como unas especies de flechitas. Cada uno de esos vectores que ustedes están viendo ahí es un barco. Es compleja la situación, es muy difícil porque hay un embotellamiento muy complicado y lo que les digo, este embotellamiento se da no solo porque hay dificultad para llevar los buques, para atracar los buques en puerto por efectos de tiempo, sino que la dificultad está en que no hay camioneros que lleven toda esa carga que está acá, la lleven al interior del país y puedan devolver a tiempo los contenedores para intentar o revertir el imbalance, ¿no? Y si le hacemos un pequeño suma a esto, lo que tenemos es esto. Aquí está el puerto de Los Ángeles. Generalmente Los Ángeles trabaja combinado con una zona logística importante que también es el puerto de Long Beach y una zona muy importante logística que es la zona de Anaheim, también en California. ¿Qué es lo que vemos? Vemos toda esta cantidad de buques. Repito, cualquier vector que usted ve acá es un buque que está, en este caso, fondeado. Hoy hay una instrucción del gobierno de los Estados Unidos que dice que estos buques ya no pueden generar, estaban tan cerca de la costa, miren lo que vimos en la foto de atrás, aquí se ve pues demasiado cerca, esta pues permite, digamos, de alguna forma entender un poco mejor, había tantos buques esperando que estaban generando en sí mismo un colapso para los que ya necesitaban salir. Pues básicamente lo que dijo el gobierno de Estados Unidos es, si el buque no puede entrar, tiene que fondear a 150 millas de la costa. Eso implica unos costos brutales para poder mantener estos buques en operación con esa distancia a la costa. Bueno, es un tema que, lejos de mejorarse, cada vez se ve una situación más compleja desde el punto de vista operativo, entrando particularmente en este puerto. En general, de esto es lo que nos enteramos. Generalmente esto es lo que las noticias hablan.
Pero también hay que entender que hay situaciones muy complejas al otro lado del mundo. Hong Kong está viviendo una situación parecida, muy compleja. Lo que pasa es que, digamos, están más acostumbrados a vivir esos embotellamientos. Los puertos de Singapur están teniendo también estas situaciones, pero de alguna forma no tienen la condición de la falta de conductores que tenemos en este lado del mundo. Por eso, digamos, son capaces de, digamos, manejar un poco mejor esto. Esto genera efectos, obviamente. Los efectos que generan ya no logísticamente en los puertos, no en la cadena de distribución física internacional, sino en las empresas en particular, hacen que tengamos unos efectos muy complejos. Esos efectos complejos básicamente están dados por temas de tiempos, de lead times, lo que llamamos, es el lead time, para que lo entendamos bien, es el tiempo que se tarda, digamos, la cadena de suministro, los proveedores en recibir una orden, confirmarla y poder entregar aquello que el comprador efectivamente compró. Ese tiempo que tarda entre todo este ciclo de orden es lo que llamamos lead times. Los lead times son supremamente importantes porque los lead times son atención a la demanda, son cumplimiento a la demanda. Que la demanda exige, tenemos que cumplirlo en ciertos tiempos. Y a finales de Q2 de este año, es decir, para finales de julio, lo que se hizo fue en Estados Unidos, se hizo una encuesta, ellos son muy buenos en temas de estadística, y básicamente se le preguntó a 200 responsables de cadenas de suministro de empresas internacionales, no solo porque Estados Unidos sea muy bueno haciendo estadística, sino porque gran parte de estas empresas, pues obviamente tiene base en Estados Unidos. Tenemos que entender que las empresas de mayor valor, por lo menos, se encuentran basadas en Estados Unidos, y se les habló del incumplimiento, de cómo se estaban incumpliendo los lead times, y básicamente para esta fecha esto era lo que se decía. ¿Qué hay que entender? Hay que entender, por ejemplo, que tenemos zonas muy complejas. A mí me preocupa, por ejemplo, esta zona, que es una zona gris, que habla del 21.10%, en donde hay 4 a 6 semanas. Pero también hay otra parte que no deja de preocuparnos, que es esta zona que tenemos acá con 18.6, aunque es menor que esta, el tiempo es mayor. Y cuando hablamos de 6 semanas o más, es decir, de 6 semanas para arriba, pues estamos empezando a pensar que ya tenemos retrasos en la cadena de 2 a 3 meses. Hay, una, hay un ejercicio muy importante que se hace en logística, que es un ejercicio estadístico, que es el famoso efecto Forrester o el efecto látigo. Ese efecto Forrester se llama Forrester, pues básicamente porque pues, una persona que se llamaba Forrester fue el que nos acuñó y empezó a desarrollar el concepto para entender cómo pequeñas demoras al inicio de la cadena generan unas demoras amplificadas en tiempo al final de la cadena. Para ponerlo en términos prácticos, Forrester lo demostró con ejercicios de la industria reales, que por ejemplo en cadenas que eran muy ajustadas, cadenas por ejemplo como la industria automotriz, que había estado sufriendo tremendos problemas, cuando un pedido en una cadena ajustada se demora, por ejemplo, 3 días en llegar al inicio, cómo esto se puede, digamos, se puede multiplicar al cubo al final de la cadena. Es decir, un proveedor que le incumple a un fabricante de vehículos con un elemento que sea muy importante para el carro se demora 3 días en entregar, y esa misma fábrica se demora un mes. Es decir, 27 días más, porque si pensamos en 3 al cubo son 27 y le sumamos esos 3 primeros días. Una demora de 3 días se termina demorando o se termina volviendo una demora de 30 días en la cadena de un mes. Y eso si cogemos 3 días, pero pensemos en lo que ocurrió con el Ever Given. Estamos hablando de una demora de cerca de 7 días para casi 250 barcos en la ruta más importante del mundo. Si cogemos esos 7 días y lo elevamos al cubo, como Forrester decía que podía pasar, esos 7 días se convierten en 343 días. Si elevamos 7 al cubo, nos da 343, si la matemática no ha cambiado. Eso explica por qué personas, por ejemplo, que hoy en el mundo estaban esperando su temporada de Navidad, pues la van a recibir en marzo o la van a recibir en mayo. Incluso en algunos casos, lugares del mundo como nosotros, que somos marginales desde el punto de vista de aporte a comercio, la Navidad de este año se va a recibir probablemente en junio, y está explicado precisamente por eso. Entonces, eso es un efecto brutal, este es uno de los impactos más brutales directamente a temas de industria. Y esto es una información de la Casa Blanca, que salió hace cerca de unos 2 meses, donde básicamente ellos midieron, digamos, la Casa Blanca, esto que es el famoso Census Bureau, que es como la oficina, de alguna manera, como en los Estados Unidos, podríamos decir que es un poco como el DANE de los Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene varios DANEs, tiene varias cámaras por industria que van midiendo esto, pero este es particularmente el de la Casa Blanca, y nos muestra básicamente por sectores de industria,
cómo se ha dado esta disrupción en términos porcentuales. Y vemos afectaciones en el caso de la manufactura, por ejemplo, de más del 60%. Eso es catastrófico para una empresa, digamos, de la manufactura en Estados Unidos, en donde hay muchísimas, pero también vemos afectaciones enormes que tienen que ver directamente con nosotros, por ejemplo, cuando digo nosotros es los consumidores, como el retail trade o el wholesale trade, que es básicamente lo que compramos en los almacenes. Y ahí tenemos disrupciones de cerca del 50%. Eso ha llevado a unas reacciones que son reacciones desde el punto de vista de seguir operando, pero que generan problemas muy complejos, van a generar problemas difíciles en otros sectores. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven, en el caso del retail, el wholesale, pues obviamente aquí tenemos afectaciones, el 50% o más de las empresas grandes de distribución de productos, de retail, están diciendo, bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que esto se alivie porque probablemente no se va a aliviar. Eso, la apuesta es, digamos así. Entonces, ¿esto qué genera? Genera situaciones de confiabilidad. Y esta situación de confiabilidad, un poco aquí voy a mostrar dos escenarios. Lo que está pasando desde el punto de vista de cuánto está respetándose eso que llamamos el GLP, que es decir, cómo se está respetando los turnos, el enturnamiento en los buques. Y básicamente cuando las empresas grandes del mundo encuentran esta información, dicen, no podemos trabajar una cadena de suministro con niveles de confiabilidad, como lo vemos el 2021 es la línea que tiene puntos, esta que tiene abajo, con índices inferiores a 40% en reliability, es decir, en confiabilidad. Eso no podemos seguir trabajando así. Y cuando pensamos esto, repito, en días, miren que es el acumulado de lo que llevamos, digamos, a 2021. Cuando pensamos en días, hemos estado cercanos a los 8 días. Ya expliqué el efecto que tiene sobre una cadena global de suministro un retraso de 8 días. Esto es, literalmente, no, es insoportable para las empresas que venden en el retail, las empresas del wholesale. Esto es imposible de aguantar. Entonces han hecho cosas. ¿Qué han hecho? Entonces han hecho movidas como la siguiente. Aquí vemos a los grandes retailers, al wholesale en pleno, diciendo, nos vamos a ir a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué han hecho? Han empezado a afectar otro sector, y cuando digo afectar negativamente incluso, otros sectores como es el sector del charter. Para que entendamos un poco los que son neófitos en los temas de transporte marítimo, aquí ocurre como ocurre en los otros modos. Nosotros, por ejemplo, a veces vemos en el transporte marítimo, es usual, que nosotros vemos gente que tiene su propio avión, lo hemos visto. Acaba de pasar la famosa cumbre COP26, en donde vimos que a Escocia llegaron 400 aviones privados llevando a los jefes de Estado más importantes de que iban a atender ahí y pues obviamente a millonarios y gente interesada en este cuento. Cada uno tiene su avión, 400 aviones. En el transporte marítimo ocurre algo más o menos parecido en el sentido de que tenemos unas líneas regulares, las líneas navieras regulares, que básicamente es donde todo el mundo puede montar carga, y tenemos unas líneas que se llaman líneas charter, que particularmente para el transporte marítimo se llaman líneas trampa. Esas líneas trampa básicamente tienen unas formas de operar que son distintas usualmente a las formas normales de las líneas regulares, tienen unos tiempos y además los buques, las motonaves, tienen unas particularidades que no son exactamente las mismas que los portacontenedores. Lo que quiero decir es que esto se tomó como una solución, como una forma de hacer distinto lo que se venía haciendo, pero hay un tema muy complejo y es que están terminando de afectar, están afectando el transporte de charter, es decir, están dejando a los verdaderos usuarios de charter en una situación muy compleja, además porque están elevando los precios por efectos de esta demanda. Es decir, hay una doble problemática que se está presentando con esto. Se está pudiendo de alguna u otra forma solucionar el problema de atención a la demanda, pero generando un problema adicional en la cadena de transporte marítimo. Hay una forma de medir esto en el mundo, hay una forma de medir el tema de los precios. Hay varios indicadores, particularmente hay un indicador que mucha gente utiliza que se llama Freightos, hay otro indicador que es digamos, el índice condensado, que es el World Container Index. A mí en lo particular me gusta más usar el World Container Index porque me permite ver, digamos, ciertas cosas que el Freightos particularmente no me muestra. Hemos venido haciendo seguimiento sobre cómo va este tema de los precios de los contenedores, que es básicamente lo que todo el mundo se pregunta. ¿Esto hasta cuándo va a estar? ¿Cómo está? Sí. Me atrevo a interrumpirlo porque ya estamos para redondear el tiempo. ¿Cuánto me queda, por favor? 5 minutos. Ok, vale, gracias.
Bien, Ok. ya termino entonces, intento terminar en este tiempo que nos queda. El tema es, tenemos esto que es el World Container Index, como les decía. Empezamos a ver por allá el 21 de octubre, empezamos a ver una pequeña caída, ustedes ven acá cómo va a caer, pero es una caída casi que insignificante del 0.4%, ¿sí? Después vemos acá tenemos una caída del 4.9 para el 4 de noviembre, y este índice que sale semanalmente, mañana sale el de esta semana, vemos que se ha quedado acá, veníamos muy contentos porque el índice de precios venía cayendo, esto se aplica para contenedores de 40 pies, aquí hemos visto que esto ha caído, básicamente ha tendido a caer, pero aquí vimos una estabilización, tenemos que esperar qué pasa en esta semana, en el caso particular de lo que en las últimas 2 semanas viene cayendo cerca del 25%, eso es una alivio desde el punto de vista de precios, pero todavía no nos permite entender si la cosa va bien o no va bien. Voy a pasar un poco adelante para que podamos entender esto mejor. Perspectiva de mediano plazo. Entonces, ¿qué ha pasado? Un poco los desafíos, porque ya vimos los impactos. Un poco los desafíos es entender cómo viene el mundo. Estos son datos muy recientes de la Organización Mundial del Comercio, que básicamente lo que nos dicen es que las exportaciones, tanto las exportaciones como las importaciones, ahí lo están viendo en pantalla cómo cambia el GIF, ¿cierto? El azul claro es exportaciones, el azul oscuro son importaciones, cómo ha venido recuperándose el comercio. Ya los que hemos vivido una crisis sabemos que después, efectivamente, después de una gran crisis, una profunda crisis, lo que viene es una elevación precisamente de los niveles de comercio. Es normal que en una caída fuerte la recuperación sea normal, si en general es halagüeño, digamos, es interesante, hay que seguir creciendo, digamos que niveles globales de crecimiento de 46% es muy interesante, hay que acelerar, pero siguen habiendo problemas de disrupción en la cadena de suministro que tendremos que resolver. Esto se presentó ayer, este es Colombia en particular, esto se presentó ayer, lo presentó el DANE, que es el índice de seguimiento a la economía. ¿Qué se muestra? Se muestra que anual, digamos, el crecimiento interanual es de cerca de un 13% y que la misma tendencia de la economía global, venimos intentando recuperarnos de buena forma y lo que hay que seguir es apuntalando, digamos, situaciones competitivas para las organizaciones, que las organizaciones no. Es muy importante lograr equilibrios en la cadena de suministro para que esto no se siga. Hubo situaciones muy complejas como las del paro, por ejemplo, que fueron esos casi 45 días que fueron muy fuertes para el crecimiento de la economía, pero la economía colombiana en general siempre ha mostrado situaciones de resiliencia. Mucho de este crecimiento es crecimiento de demanda interna, particularmente todo el tema, digamos, de lo que es el comercio al por mayor. Él aquí es muy fuerte. Estos días de las ferias en particular va a generar un impacto positivo y esperamos que así siga siendo. Esto, ¿cuándo vuelven a la normalidad? Hay una respuesta corta y una respuesta larga de mucho análisis. La respuesta corta es nunca. Y cuando entendemos que nunca, así suena complejo, es que no vamos a volver a ver temas de precios, de equilibrios de demanda como las vimos antes de pandemia. Todo el 2022, que es esta franja que están viendo acá en un color como rosado pálido, nos dice que el año entrante, estos son cifras de Durray, que son los que más confianza le tenemos desde del negocio naviero, dice que todo el año entrante va a ser un año de una relativa normalización del efecto pico, es decir, este pico cae, hacia junio va a haber una situación un poquito de subida otra vez y vuelve y empieza a caer para más o menos nueva normalidad a finales por allá del año 2022. Eso es lo que se espera que pase y esta caída vuelve a ocurrir porque para este 2022 que un poco más de contenedores que van a ayudar a recuperar esa demanda no atendida que explicamos hoy. Muy bien, creo haber estado en tiempo. Esto era lo que quería compartirles.